teníamos algunas diferencias en las corrientes que circulaban por cada uno de los contactores. Eso fue lo último que estuvimos revisando y haciendo ese análisis de la conexión estrella-triángulo. Ya hoy día la idea es esta semana avanzar en el tema del análisis. Ya me interesa que revisemos hartos tipos de circuitos, más o menos parecidos al arranque o la partida estrella-triángulo, que aprendamos a analizarlos, a, a, a ver cómo funcionan, para después entrar ya a diseñar ciertos circuitos, ¿ya? Entonces vamos a ver hoy día eso. Ya empecé también con la revisión de la primera entrega. Eh, Hoy día yo creo que vamos a tener todos los alumnos ya con las notas de la primera entrega, que correspondía a una partida directa con inversión de giro. Ya como ya les adelanté, había una segunda entrega, ya que va a estar en aula entre hoy día y mañana, que corresponde a un cambio de giro con freno. Ya los frenos también los estuvimos mirando, los frenados, la clase anterior. Hoy día entonces nos vamos a dedicar a mirar algunos esquemas, ¿ya? Y a adentrarnos, digamos, en el análisis de los circuitos de control y de fuerza. Ya no a diseñarlos, pero sí a mirar algunos que ya estén diseñados y a aprender, digamos, a analizarlos. ¿Ya? Esto nos va a preparar también para la evaluación. La evaluación está considerada, la segunda evaluación, digamos, está considerada para la vuelta de, de vacaciones, que, digamos, la semana de vacaciones está para la fecha, para la semana del 12, ya del 12 al 17 más o menos. Ya, al regreso está considerada la segunda evaluación. Y después con lo que veamos de controles de estado sólido, podríamos hacer alguna última prueba, alguna última evaluación que considere el contenido de control de estado sólido. Entonces, vamos a ir ahí acá. Vamos a partir, yo creo, no, lo otro lo vamos a dejar, yo creo, para la clase de mañana. Esto es lo que vamos a revisar hoy día, ¿ya? O el circuito que vamos a intentar revisar. Ya si ustedes se fijan, allá arriba una línea trifásica de 380 volt, ya a 50 Hz. Las líneas RST pasan hay un seccionador, ¿ya? Eso indica que es un seccionador manual, donde yo puedo cerrar o abrir. Está la tierra también, ya la tierra de servicio, la tierra de protección, perdón, que está conectada ahí a la carcasa del motor. No sé si pueden identificar qué tipo de motor se trata por la simbología. Ahí mirándolo de más cerca. ¿Qué tipo de motor, a qué tipo de motor nos referimos con ese símbolo? No sé si hay alguna idea. Ustedes en máquinas van avanzando, ¿no es cierto? Con, con motores, ¿ya? Y seguramente vieron ahí que cuando se habla del motor de inducción, ya hay dos tipos. El primero es el motor tipo jaula de ardilla o rotor tipo jaula, ¿verdad? Y el otro es el rotor bobinado. De ahí, Alberto, ¿verdad? Dice motor trifásico. Eso ya es un acercamiento, ¿verdad? Aquí aparece, ¿verdad? La simbología, digamos, del motor trifásico.
Pero dentro de los motores trifásicos de inducción, ya también dice que es de corriente alterna, por lo tanto descartamos motor de corriente continua. Y por la designación de los bornes, ¿verdad? Dice W con mayúscula y W al otro lado con minúscula. Este WXZXI corresponden a los bornes para el motor de inducción. Por tanto, este es un motor de inducción, corresponde a un motor de inducción trifásico, ¿verdad? Y como dijo el compañero. Pero dentro de los motores de inducción trifásico tenemos dos tipos. El jaula de ardilla, que no tiene componentes eléctricos en el motor, en el rotor, perdón, no tiene componentes eléctricos en todo lo que es el rotor. El rotor es una jaula cortocircuitada por anillos que tiene material ferromagnético, solamente fierro, digamos, dentro del rotor. Y tenemos la máquina de rotor bobinado, ya que tiene bobinas en el rotor, y esas bobinas están pensadas para conexión de resistencias externas. ¿Ya? Por tanto, este motor, ¿ya? Esta simbología de motor, que dice que está aquí como M1, mostrado aquí como M1, es un motor de inducción de rotor bobinado. Acá tenemos los tres bornes del estator, W, y esta W minúscula corresponden a los tres bornes del rotor, ¿ya? Entonces acá tenemos el rotor y el estator. El estator lo alimentamos, es una partida directa, ¿ya? No nos dice aquí adentro cómo está conectado el motor, ya no sabemos si está conectado en estrella o en triángulo, ¿ya? Eh, Eso, digamos, no lo vamos a analizar ahora, eso lo ven ustedes más específicamente en la asignatura de máquinas eléctricas. Ahí miran la placa del motor, ven la red, en este caso la red es de 380. Por lo tanto, si la placa del motor dijera 220-380, entonces la conexión que habría que hacer es una conexión estrella. Si el motor dijera 380-690, entonces necesariamente hay que hacer una conexión triángulo en el motor. Entonces depende de la placa de datos, ¿ya? Y de la tensión de red, es como nosotros vamos a conectar este motor aquí, si lo conectamos en estrella o en triángulo, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a dedicar ahora a ver el accionamiento, ya más que el motor en sí. ¿Ya? El motor de rotor bobinado, por otro lado, tiene tres bobinas en el rotor, ya tiene tres bobinas aquí en la parte rotórica, que están conectadas internamente en estrella. Ya tiene una conexión interna en, en estrella, y por tanto tiene solo tres bornes a la salida. O sea, yo en la caja de bornes puedo ver los 6 bornes del estator, que corresponde a las tres bobinas, y puedo ver tres bornes que corresponden al rotor, que corresponden a tres bobinas conectadas en estrella internamente. Ya eso seguramente lo tienen que haber visto, no sé si me confirman ahí, no sé si eso lo vieron en máquinas eléctricas. Ya el motor de rotor bobinado ya tiene tres bobinas en el estator y tres bobinas en el rotor. Ya esas tres bobinas, de esas tres bobinas, digamos, rotóricas, tengo estos tres eh, puntos, digamos, o bornes, ya en la caja de bornes, que aquí están marcados como W minúscula. Eh, mm, mm, mm. Entonces, este motor ya se trata de un motor o digamos, está representando un motor de rotor bobinado. Cuando el motor de rotor bobinado yo no tengo
Vamos a ir aquí a la pizarra para poder ver mejor. Aquí estamos. Vamos a hablar un poquito de esto. A ver. Esta es la caja de bornes de un motor ya de inducción. La caja de bornes normalizada va a tener 6 bornes. Ya ahí se supone que esos son del mismo tamaño. Y van a tener los nombres de aquí U, D, W, Z, X, Y. Ya, ese entonces va a ser la designación de los bornes V, W, Z, X, Y. Entre UX hay una bobina, entre B, Y hay una bobina y entre W y Z hay otra bobina. Ya, esto es para un motor jaula de ardilla. Así es la caja de bornes. Ya, y para el rotor bobinado vamos a tener 3 bornes adicionales, ya que generalmente están ubicados aquí a un costado. ¿Qué son los bornes U minúscula, B minúscula y W minúscula? ¿Ya? Que corresponden estos tres de acá a los bornes del rotor, ¿ya? Del rotor de la máquina. Ya seguramente ustedes han visto cómo se hacen las conexiones ya en la caja de bornes del motor. Ya cuando queremos conectar en estrella, ya la conexión estrella la hacemos cortocircuitando estos 3 puntos. Ya, a ver, vamos a dibujar en otro color. Ya la conexión estrella la hacemos cortocircuitando aquí, ya, esos 3 puntos, y entrando por estos puntos con L1, L2 y L3. Así, hacemos, digamos, la conexión estrella. Esto seguramente ya lo vieron en máquinas. Por eso les pido ahí que me confirme si lo han visto o es desconocido. Sí, profe, sí lo hemos visto. Ah, ya, están manejados con eso entonces. Ya. Así es la conexión estrella. Lo que me interesa saber aquí es qué se hace con estos 3 bornes, ¿ya? O qué hacen cuando, eh, digamos, no tienen o no van a conectar resistencias externas al motor de rotor bobinado. Esta es la caja de bornes típica de un motor de rotor bobinado.
¿ya? El motor jaula de ardilla es igual, pero no tiene estos tres, bornes del rotor, digamos, ya solo tiene estos 6 del estator. Cuando no tenemos nada que conectar al rotor, ya, o no le vamos a conectar resistencias externas, generalmente se instalan resistencias externas para reducir la corriente de arranque, entonces estos bornes tienen que cortocircuitarse, ¿ya? Por obligación. Ya necesitamos que el rotor esté cortocircuitado para que pueda circular libremente la corriente por el rotor y se genere el campo magnético rotórico que va a interactuar con el campo magnético giratorio producido por las bobinas del estator y se produzcan las fuerzas necesarias para que haya giro, ¿ya? Para que esté girando el rotor. ¿Ya? En el caso de no tener este puente, si yo no hago este cortocircuito y se dejan los bornes libres, el rotor no va a quedar en cortocircuito y vamos a tener problemas en el giro. Ya ustedes van a alimentar el motor y el rotor va a tener algún tipo de movimiento, pero errático, y no va a alcanzar la velocidad, digamos, para el motor está hecho. Digamos, el movimiento del rotor va a ser, eh, digamos, no se va a comportar como motor. Entonces hay que cortocircuitar. Y en el caso de aplicar resistencia, entonces aquí es donde se aplican los, los pasos de resistencia para modificar la corriente de arranque, para disminuir la corriente de arranque, o para cambiar también la curva torque-velocidad y acercar el máximo de torque a las velocidades bajas. Ya para eso sirve aplicar resistencia al rotor. Entonces, quiero que miremos este caso de aquí. Vamos a observarlo de nuevo. Ya, tenemos una partida directa, ya por medio de fusibles, un contactor que llamamos C1, una protección. Aquí alimentamos el estator de la máquina, pero en el rotor de la máquina, aquí tenemos 3 series de resistencias, ya 3 pasos de resistencia. ¿Mm? Tenemos en cada paso ya una derivación con 3 contactores distintos, C2, C3 y C4. Estos contactores lo que hacen es cortocircuitar las líneas, ¿no? O sea, estos 3 contactores se están cortocircuitando las 3 líneas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la primera se cortocircuita con la segunda, la primera con la tercera y la tercera con la segunda. Ya, así con los 3. Por tanto, cuando C4, C3 y C2 están abiertas, ¿ya? Lo que yo tengo en el rotor es toda la suma de estas 3 resistencias. Y estas 3 resistencias se cierran aquí en esta conexión estrella. Por lo tanto, si estos 3 contactores están abiertos, lo que está mirando el rotor es la suma, en cada línea, la suma de estas 3 resistencias. R1 más R2 más R3. Eso es lo que ve el motor. Si yo cierro C2, ya si este contactor se cierra, entonces este mismo cortocircuito que hay aquí, este mismo cierre como estrella que hay acá, se hace pero en este punto. Entonces aquí estoy cortocircuitando estas 3 líneas y dejo estas 3 resistencias afuera. ¿Ya? Por lo tanto, cuando se cierra C2, lo que el motor está viendo es solamente la suma de estas 2 resistencias por línea. Y ahí va a haber menos resistencia el rotor. Luego, si se cierra C3, se cortocircuitan esas 3 líneas y se dejan estas 2 resistencias fuera, y lo que el motor va a ver es solamente esa resistencia, ya solo R3, por lo tanto el motor ve menos resistencia todavía, y al cerrar C4 directamente estoy cortocircuitando los bornes del motor y dejo fuera todas las resistencias.
O sea, cuando cierro C4, cuando el contactor C4 se cierra, entonces es lo mismo que tener esto que teníamos aquí. ¿Ya? Es lo mismo que tener un puente entre V y W minúscula, ya cortocircuitando las tres bobinas del rotor. ¿Ya? Eso es lo que tenemos eh, al cerrar C4. Aquí. Entonces, el circuito de fuerza nos muestra un motor de rotor bobinado con aplicación de resistencia, y al parecer lo que se busca es un digamos, eh, un aumento gradual, ¿ya? O una disminución gradual de la resistencia en el tiempo. ¿Ya? Lo que se busca es, lo más probable es que parta con las tres resistencias, o sea, que parta con una resistencia alta en el rotor para disminuir la corriente de arranque. Una vez pasado un tiempo, se cierre C2 para quitar este tramo de resistencia. Pasado otro tiempo se cierra C3 para quitar estas dos. Y finalmente se cierra C4 para trabajar ya en forma normal, ya, o en régimen permanente, sin ninguna resistencia. ¿Ya? Y trabajar solamente con el rotor cortocircuitado por C4. Eso es el circuito de fuerza. ¿Ya? Si hay alguna duda, ya ahí me la hacen. Que no tengan ahí, prenden su micrófono nomás o al chat también pueden hacer si que les da alguna consulta. ¿Ya? Pero más o menos así es como parece que trabaja este circuito. Ya tres contactores, o sea, al final son cuatro contactores, el primero para el estator y los otros tres para el rotor. Tenemos otro par de fusibles, pasamos por un transformador y de este transformador nos vamos al circuito de control. ¿Verdad? En este caso vemos que el circuito de control está aislado, aislado de la red por medio de este transformador. No se nos dice las características del transformador, por lo tanto no sabemos con cuánto voltaje trabaja el circuito de control, pero probablemente el circuito de control trabaje con un voltaje reducido. ¿Ya? Muchas veces el circuito de fuerza es de 380 volts, como en este caso, para alimentar el motor, y el circuito de control puede funcionar a 24 volts, a 48 volts, puede tener un voltaje reducido. Ciertamente, cuando trabaja a 24 volts, todas las bobinas deben de ser para 24 volts. Ya si trabajo a 24 volts y compro un contactor con una bobina de 220, no va a funcionar claramente. Entonces, acá tenemos el circuito de control. Pasamos por el transformador, un fusible, y mediante esa protección alimentamos el circuito de control. Y el circuito de control, veámoslo aquí de una tirada. Así es el circuito de control, ahí se puede ver completo. Ahí se ve completo el circuito de control. Tenemos los cuatro contactores que veíamos en el circuito de fuerza. Ya, aquí se ven claramente cuatro contactores. El C1 para el estator y C2, C3 y C4 para los pasos de resistencia del rotor. Y aquí tenemos C1, C2, C3 y C4. Ya están los cuatro contactores aquí considerados en el circuito de control. Ese es como lo primero que tenemos que hacer al analizar circuito, ver si coincide el circuito de fuerza con el circuito de control, si son coherentes ambos. Y además tenemos tres contactores
perdón, 3 temporizadores, ya que son aparte de los contactores, ya 3 temporizadores con contactos a la conexión, ya con temporizado a la conexión. Ya también estuvimos revisando en la clase anterior todo lo que es la temporización y vimos que habían temporizado, o sea, contactores con temporizado a la conexión y con temporizado a la desconexión. ¿Ya? En este caso son temporizadores con temporización a la conexión o al trabajo. Es temporizado al trabajo o temporizado al reposo. Tenemos acá el contacto del relé térmico, ¿ya? E2. Tenemos la botonera, ¿verdad?, de parada, la botonera de stop, que está aquí designada como V2. Y tenemos una botonera de arranque, que está aquí como V1. Entonces, vayamos haciendo el análisis de cómo funciona este circuito y vamos a aprender a hacer lo que se llama un análisis de tiempo, ¿ya? O eh, hacer un esquema temporal, ¿ya? Para que nos va a servir para el análisis de los circuitos. ¿Ya? Un esquema donde vamos a poner cada uno de los contactores, ¿ya? Y vamos a ir mostrando cómo se van conectando a través del tiempo dependiendo de el manejo de los pulsadores. Acá vemos que no pasa tensión, o sea, la corriente llega hasta ahí, solo hasta V1 y C1. Ya C1 es un contacto de sello del mismo contactor C1. Sabemos que se sella C1 por ese camino y a la vez energiza el resto del circuito. ¿Ya? Cuando yo presione V1, que es el pulsador de partida, cuando yo presione V1, inmediatamente se va a energizar C1. ¿Ya? Y al energizarse C1, se va a venir por acá y se va a sellar por aquí el contactor C1 con este contacto de sello. Ya por ese punto. Y a su vez va a energizar todo este rama, digamos, hasta acá al final. Ya se energiza todo esto porque aquí son contactos cerrados de C4, C3 y C2 que todavía no se energizan, entonces se energiza todo eso completo. Analicemos entonces qué ocurre con esto. Ya cerramos la botonera, se energiza C1 y cuando se energiza C1 tenemos que ver qué ocurre con todos los contactos de C1, ya que hayan dentro del circuito. Y tenemos, ya para ir contando los contactos de C1, tenemos ese contacto de sello. Si vemos para acá, no hay ningún otro contacto de C1 excepto este. Y este está en serie con un contacto normal cerrado de C2. Ya, pero C2 no se energiza, ya porque se cierra el contacto C1, se sella la bobina, pero se alimentan todos estos puntos, pero hay puros contactos abiertos. Por lo tanto, la corriente no pasa a ningún otro contactor. Están todos abiertos, ninguno se energiza, excepto este último. Este último, cuando se cierra aquí C1, se energiza la bobina de este temporizador, ya temporizador D1, ya que está ajustado, dice aquí, a 1 segundo. O sea, va a esperar 1 segundo antes de modificar sus contactos. Ya como es una temporización al trabajo, o sea, una temporización a la conexión, en el momento en que nosotros alimentamos el temporizador, no hay reacción inmediata de los contactos, ¿ya? Sino que se espera el tiempo programado y luego actúan los contactos. ¿Ya? Eso es distinto a cuando tenemos una temporización a la desconexión,
o una temporización al reposo, que es cuando alimentamos el temporizador, inmediatamente cambian los contactos, y luego cuando le sacamos la energía al contactor, ahí empieza a contar un tiempo antes de cambiar otra vez, ¿ya? Y volver al reposo. ¿Ya? En este caso, por la simbología que tenemos aquí de temporizador, entonces entendemos que todos esos contactos son contactos de temporización al trabajo o temporización a la conexión. Eso quiere decir que alimentamos la bobina y los contactos todavía no se hacen, se espera el tiempo programado y luego que pasa el tiempo cambian los contactos hasta que se desenergiza la bobina y ahí cambian de nuevo inmediatamente. Eso fue lo que vimos en la clase anterior cuando hablamos acerca de los temporizadores. Entonces, tenemos aquí que se energiza C1 cuando yo presiono la botonera, se sella por aquí, se energiza este resto de circuito y al cerrarse C1 se energiza también el temporizador D1. Ya, al energizarse D1 no hace nada, ya no pasa nada todavía, sino que va a esperar el tiempo ya para el cual está programado. O sea, aquí hay un paso de un cierto tiempo antes de que ocurra algo. Lo único que ocurre es que C1 se energiza, ¿ya? Y entra a contar el temporizador D1. Por tanto, podemos ir al circuito de fuerza y ver lo que ocurre, ¿ya? Al presionar el botón. Cuando presionamos el botón, dijimos que se cierra C1, ¿ya? Es decir, se cierra este contactor, estos contactos de fuerza. Por lo tanto, alimento el motor, ¿ya? El motor arranca, ¿ya? Pero no ocurre nada más. O sea, C2, C3 y C4 permanecen abiertos. Eso quiere decir que el rotor está haciendo, digamos, está con las tres resistencias instaladas en el rotor. Y el rotor, en este caso, está viendo la suma de R1 más R2 más R3. Partimos con la máxima resistencia conectada al rotor. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Hasta que termine de contar el temporizador de 1, ya que todavía lo tenemos ahí contando. ¿Ya? Entonces, todavía no ocurre nada más, solo se cerró C1. ¿Ya? Y el temporizador está ahí contando todavía. Se cierra C1, se sella y el temporizador está contando. Cuando el temporizador termina su ciclo ya de conteo, que es bastante corto el tiempo, ahí dice que el ajuste es un segundo solamente, ¿ya? Cuando termina de contar, entonces actúan los contactos de D1, y ahí tenemos que ver todos los contactos de D1 donde están repartidos por el circuito para ver qué es lo que ocurre. Y eso no es tan complicado porque no hay muchos. Si miramos acá de 13,4, el único contacto ya de D1 está acá. ¿Ya? Está para alimentar la bobina C2. Y C2 tiene a su vez su propio contacto de sello y tiene también un contacto para abrir el temporizador D1, para quitarle energía a ese temporizador. Por lo tanto, dijimos que cuando presionábamos el botón D1 se energizaba, empezaba a contar, ya está contando, y una vez que termina de contar, en ese momento se cierra ese contacto, se energiza C2, ¿sí? C2 me permite que tenga un sello por acá, y ahí se mantenga alimentada la bobina. C2 también abre la rama del temporizador, por lo tanto el temporizador queda sin energía y se va a abrir de nuevo este contacto. Este contacto de 1 cierra, se desenergiza de 1 y abre otra vez. Es como un pulso, pero es suficiente para alimentar C2 y que C2 se selle por este lado. Entonces, eso ocurre después del tiempo del segundo que contó el temporizador, se cierra C2, ya se energiza C2.
Y hay que ver lo que ocurre cuando se energiza C2. Dijimos, en primer lugar, se le quita la energía al contactor D1, se sella el mismo contactor C2 para no perder la energía una vez que se abra este. Y también, estamos revisando todo el circuito, y también se cierra este contacto que activa al contactor D2. ¿Ya? Y el contactor D2 empieza su conteo. ¿Ya? En esa, pero todavía no hace nada. ¿Ya? Recordemos, se alimenta D2, pero todavía D2 no hace nada porque no cambia sus contactos. Permanece de esa manera. Entonces, si nos vamos arriba, vemos que aquí C1 permanece conectado. ¿Ya? Lo único que ocurrió al terminar el tiempo de D1, que se activó C2. ¿Ya? Y se activó también el otro temporizador. Entonces, ¿qué ocurre aquí en el circuito de fuerza? Que C1 sigue conectado, el motor sigue andando, y de pronto se cierra este contactor después del tiempo de D1, se cierra C2 y eliminamos R1. La sacamos R1 y nos quedamos solamente el rotor con la suma de R2 y R3. Eso es lo que ocurre. D2 se está contando y cuando termina su conteo cambia de posición sus contactos. El único contacto de 2 es este que activa C3 y ocurre lo mismo que el paso anterior. Se cierra C3, se energiza, por lo tanto activa su contacto de sello para quedar sellado aquí y abre este contacto que desenergiza toda esta rama. ¿Ya? Y al desenergizar C3 toda esta rama, vemos que se desenergiza D1, D2 y C2 también. Ya C2 que estaba todavía ya cerrado por medio de su sello, ahora queda sin energía, por lo tanto también se abre C2. Se cierra C3 y se abre C2. Ya, por lo tanto, aquí en el circuito de fuerza, ya lo que vamos a ver es que este puente que había aquí, ya que estaba haciendo C2 para eliminar esta R1, ahora se va a cerrar C3, o sea, el puente se hace aquí, y este vuelve a abrirse, ¿ya? Pero ya no importa que este esté abierto porque está cerrado acá. Por tanto, cuando se cierra C3, el cortocircuito se hace en estos puntos y el motor solo ve la resistencia R3 en sus bornes del rotor. El motor cuando arrancó vio la suma de las tres, después vio solo la suma de dos y ahora está viendo una resistencia solamente. Eso es lo que tenemos ahí con C3. Y finalmente cuando C3 también activa el contactor D3, ahí por ese contacto, C3, C3 entonces sella su propia bobina, abre el resto del circuito y cierra el contacto para el temporizador. Y cuando el temporizador termina de contar, D3 termina de contar, entonces tenemos el cierre de este contacto y ocurre algo similar a lo que ocurría anteriormente. Se cierra C4, C4 se sella a él mismo aquí y C4 también desconecta todo el resto del circuito de control. Ya desconecta a C3 y a C2 y se conecta él, ahí C4, y queda solamente C1 y C4 funcionando. C4 cuando se cierra es ese cortocircuito en los bornes del rotor y queda funcionando C1 y C4 conectados, C3 y C2 abiertos, ¿ya? Y entonces queda ahí con el cortocircuito hecho en los bornes del rotor, ¿ya? Y de esa manera queda funcionando el circuito, ¿ya? Queda este D3 cerrado,
ya, no, cuando se hace C4, ya cuando C4 se activa, se abre este contacto, por lo tanto también queda sin energía el temporizador D3. De aquí para la derecha quedan todos desconectados, solo queda conectado C4 mediante su sello. Aquí que es el sello, el mismo sello de C1. C1, aquí este contacto de C1 está haciendo el sello para el contactor C1 y haciendo el sello también para el contactor C4. Ambos, C4 y C1, se sellan por ese contacto. Y queda funcionando así C1 y C4 hasta que presione la botonera de parada. Ya, de parar, que es esta B2, que una vez que la presiono quito la energía a todo el circuito y queda todo desactivado y con los contactores abiertos. Entonces se ve, ¿verdad?, claramente lo que el circuito hace. Ya ese es el análisis que hay que hacer, ¿verdad?, para considerar, digamos, la esencia, ya cómo va secuencialmente actuando el circuito de forma automática mediante temporizadores. Ya este es un circuito para comenzar, partir el motor con alta resistencia en el rotor y luego írsela quitando de a pasos programados y a tiempos programados, a 3 pasos de resistencia. Vamos a construir ya lo que se llama un diagrama temporal correspondiente a este circuito. ¿Ya? Y el diagrama temporal se construye de esta manera. ¿Ya? Esto lo hice para que recordaran solamente lo que ya han visto en máquinas. En el diagrama temporal ya lo que hacemos es colocar los elementos del circuito de control ya aquí a la izquierda y a la derecha lanzamos ejes, ¿ya? Ejes temporales. Líneas aquí que van a representar el paso del tiempo. Ya estas líneas representan el paso del tiempo. Y hay que hacer una para cada elemento del circuito. Y vamos mostrando en este gráfico, superponiendo, digamos, todos los elementos y cómo van interactuando en el tiempo. Ya de esa manera nos podemos hacer una idea de cómo trabaja el circuito. A ver, aquí tenemos cuántos elementos vamos a tener que poner. Hay que hacer una para B1 y B2, que son los pulsadores. 1, 2, 3, 4 contactores. Esos son 6 elementos. ¿Ya? Y podríamos incluir los tres temporizadores también, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer solo con los contactores, ya para ir viendo cómo operan los contactores con respecto a los pulsadores. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas tiene que tener
1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí estamos con las 6 líneas. Entonces, se llama B1 y B2. Ya, B2 vamos a dibujar primero, porque es el de parada, el de stop. Ya, B2, que corresponde a la detención, lo vamos a colocar acá primero. Ya, a continuación vamos a poner el B1, que es la botonera de partida. Ya la ponemos aquí a continuación. Y a continuación vamos a poner los 4 contactores, ya que son C1, C1 que es el principal, el que alimenta el estator. Vamos a poner C2, C3 y C4. Así están, así están dispuestos los contactores. C1, C2, C3 y C4. Lo vamos a poner aquí juntitos. Ahí, y ahí vamos a ajustar las líneas. C1 ahí, C2 un poquito más abajo, C3 ahí y C4 es. Perfecto, entonces ahí tenemos 2 líneas temporales, una para cada pulsador. Y tenemos 4 líneas temporales, una para cada contactor. Ya, como les dije, a esto le podemos agregar también, ya si deseamos, podríamos hacerlo también para hacerlo más completo. Vamos a dejar aquí más arriba vamos a alargar esta línea para acá. Perdón. Y esta la vamos a poner aquí arriba, B1, B2 acá. Estos 4 los vamos a subir un poco. C1, C2, C3 y C4, y le vamos a dejar lugar acá a los temporizadores, que los temporizadores son 3 y están dispuestos como D1, D2 y D3. Entonces aquí vamos a poner D1, D2 y D3. Y los vamos a agregar aquí también a nuestra línea. Ya, acá entonces vamos a hacer la línea de D1. La línea de D2. Y la línea de D3. Ahí entonces tenemos un esquema más o menos de un diagrama temporal, ya que es el diagrama que nos va a ayudar a comprender cómo se relacionan cada uno de los elementos del circuito. Ya vamos a tirar esto para arriba, ahí estamos. Entonces,
nada se energiza, dijimos, ya cuando vimos el análisis del, del circuito, nada se energiza sin antes presionar B1. ¿Ya? Si nos vamos acá a revisar el circuito, ¿verdad? No hay nada que se energice sin antes presionar B1. Si no presiono B1, queda hasta ahí solamente la energía, ¿ya? Y no pasa para ningún elemento más del circuito. Por tanto, cuando presiono B1, inmediatamente se energiza C1, ¿ya? Se viene para acá y también inmediatamente, como cierra C1 acá, inmediatamente se energiza D1, ¿ya? Son las dos cosas que ocurren simultáneamente, ¿ya? Esta simultaneidad se produce aquí, C1 y D1 son los que se energizan de manera inmediata. O sea, cuando vamos a hacer unos circulitos. D1, que es el start, yo doy un pulso, este es un pulsador, por lo tanto doy solo un pulso, eso quiere decir ahí que sube y baja. Esa es la posición de activado. Arriba es activado, abajo es desactivado. ¿Ya? Todos los elementos tienen dos estados. El estado de energizado, que es el estado alto, y el estado de desenergizado, que es el estado bajo. Por tanto, B1, cuando yo lo energizo, inmediatamente se energiza C1. En el mismo tiempo, aquí tengo que ver, ¿verdad? Y en el mismo tiempo se energiza C1. Aquí parece que... En el mismo tiempo que se energiza B1, es el tiempo en que se energiza C1. ¿Ya? Y C1 queda energizado después que después lo vamos a ajustar a ese tiempo, pero aunque yo dejo de apretar B1, ¿ya? Este es cuando presiono B1 y cuando lo suelto, aunque yo lo suelto, el contactor C1 sigue energizado porque tiene un contacto de sello. ¿Ya? Acá tenemos este aparato aquí. Ya. En el momento en que presiono B1, y también el otro que comienza a energizarse inmediatamente es el temporizador. Lo vamos a poner con otro color aquí. El temporizador D1, ya que también se energiza inmediatamente. D1 se energiza, ¿ya? Y empieza a contar. ¿Ya? Y cuando se energiza D1, no pasa nada más. ¿Ya? No pasa nada más hasta que D1 cuenta su tiempo, ya su tiempo de ajuste, podríamos llamarle T1, ¿ya? O sea, me dice ahí que el circuito me dice que es un segundo a lo que está ajustado aquí arriba, pero ese tiempo es ajustable, así que podemos ponerle tiempo T1 para D1, el tiempo T2 para D2, el tiempo T3 para D3, ¿ya? Así que nos vamos a ir aquí, a este le vamos a llamar el tiempo T1, tiempo T1, ¿ya? Y una vez que se cumple este tiempo T1, cambian los contactos de D1, ¿ya? Y al cambiar los contactos de D1, vamos a ver qué ocurre, ya a recordar, cuando cambian los contactos de D1, ya vemos que se activa C2 inmediatamente, se sella C2, así que sigue funcionando, se desconecta de 1 y se conecta de 2. ¿Ya? Eso es lo que ocurre al pasar el tiempo. Se conecta C2, se desconecta de 1
y se conecta D2. Ya, eso pasa en forma simultánea. Ya, tenemos que aquí manejar los conceptos de simultaneidad. ¿Ya? Así que cuando se termine el tiempo T1, ya, inmediatamente C2 se arma. C2 aquí, acá tenemos, en este tiempo T1, C2 comienza a energizarse, comienza a, a estar activo, ¿verdad? T1 mismo se conecta y D2 comienza también a activarse. Simultáneamente termina el tiempo T1 y al cambiar los contactos de T1 se energiza D2 y D2 comienza a contar también su tiempo. En todo este tiempo C1 sigue con energía, no se ha desconectado todavía C1. Ya C2 se desconecta cuando termine el tiempo T1 y se mantiene activado mientras se cuenta el tiempo T2, el tiempo de este contactor, que le vamos a llamar tiempo T2. Y cuando termina el tiempo T1, inmediatamente se desactiva D1, ¿ya? Y se activa D2 y C2. Eso fue lo que dijimos que ocurría. ¿Ya? Una vez que el tiempo T2 termina, ya vamos a ver lo que ocurre, a recordar. Una vez que el tiempo de D2 se acaba, entonces se hacen los contactos de este temporizador de T2. Por tanto, se activa C3, ¿ya? Y al activarse C3 simultáneamente, C3 se sella y C3 abre este circuito, por lo tanto C2 se desactiva, ¿ya? C2 se desactiva al activarse, C3, ya se desactiva al terminar el tiempo T2, ya se desactiva D2, se desactiva C2 y se desactiva D1, que ya estaba desactivado desde antes también cuando se activó C2. Ya entonces vamos aquí al asunto, ya termina ese tiempo y cuando termina el tiempo de 2, C2 se desactiva. Por lo tanto, este llega solamente hasta ahí, hasta ese punto. Cuando T2 termina el tiempo, C2 queda desactivado. ¿Sí? Pero se activa inmediatamente C3. ¿Ya? Cuando termine el tiempo T2, se activa C3. Y lo vamos a dibujar acá. C3 se activa en ese preciso momento cuando termina ese tiempo. Son cosas simultáneas que ocurren, ya que cuando termina el tiempo de T2, se desactiva C2, se desactiva el mismo D2, cae, porque se abre el circuito, y se activa D3, ya en el mismo instante, con la misma simultaneidad. Se activa aquí C3 y comienza a contar el tiempo que le llamamos el tiempo T3. Ya, ese tiempo T3 lo tenemos ahí, ¿no? Mientras está contando. Mientras cuenta T3, C3 se mantiene activado. C2 ya no está activo, C2 queda fuera y C1 sigue activado durante todo este tiempo que hemos conversado. Está media chueca esta línea, parece. Ahí está línea temporal.
Ya, entonces, cuenta el tiempo T3 y al terminar el tiempo T3, vamos a ver, a recordar lo que ocurre. Al terminar el tiempo T3 se hacen los contactos de D3, ¿ya? Y eso hace que se active C4, ¿ya? Al terminar el tiempo T3 se activa C4 y se desactiva todo lo demás. ¿Verdad? Se activa C4 y se sella. Y C4 abre este contacto, por lo tanto se desactiva todo lo demás. Se desactiva D3, C3, D2, C2 y D1, que ya estaban desactivados desde antes. ¿Ya? Pero se activa C4 y queda activado. ¿Ya? Eso lo vamos a mostrar acá en este diagrama. Al terminar T3 se activa C4, se activa C4 aquí, y este sigue funcionando, C4, y se desactiva C3 de inmediato y queda todos los demás desactivados y los únicos que quedan trabajando son C1 y C4. Y estos dos quedan funcionando, digamos, por siempre hasta que se presione la botonera de stop. Aquí es cuando debemos hacer presionar la botonera de stop, ¿ya? O si no, estos dos continúan indefinidamente funcionando juntos, C1 y C4. Todos los demás ya, los temporizadores quedaron desconectados y C2 y C3 también quedaron desconectados. Por tanto, aquí es cuando eh, vamos a dibujar con un color amarillo vamos a dibujar aquí la botonera de stop, ya que es un pulso, por eso la dibujamos así bien, bien en un tiempo corto. Ya, acá también esta la vamos a cambiar por un color amarillo. En un tiempo corto hay de duración, es solo el pulso en el que yo aprieto el botón y luego lo suelto, ¿verdad? Entonces, esto va avanzando de izquierda a derecha, ¿verdad? Mostrándome cómo van activándose los distintos elementos del sistema. ¿Ya? Nada pasa hasta que yo aprieto B1. Al apretar B1, ¡pum!, C1 se activa y también comienza a correr el tiempo T1. Esto véanlo así como todo en conjunto. Eh, todo se mantiene igual, solo con C1 funcionando, hasta que T1 acaba el tiempo. Cuando T1 agota su tiempo, entonces también se activa C2, ¿ya? Y comienza a trabajar simultáneamente C1 con C2, hasta que se termine el tiempo T2 y empieza a trabajar C1 con C3 juntos, hasta que termine el tiempo T3, cuando empieza a trabajar C1 con C4. Y estos permanecen trabajando juntos indefinidamente porque ya no hay ningún temporizador contando, ya hasta que se presiona la botonera de stop. Una vez que se presiona la botonera de stop, se desenergiza todo. ¿Ya? Por lo tanto, esto llega solo hasta aquí. Cuando se presiona la botonera de stop, este queda en cero y este también queda en cero y no se energiza nada más. ¿Ya? Este es entonces el diagrama temporal de funcionamiento de ese circuito
de ese circuito que acabamos de ver. Ahí se me borró la línea, ahí está. ¿Ya? Están medias chuecas las líneas, parece. Ya no están muy derechas que digamos, pero creo que se logra entender. ¿Mm? Ese es entonces el diagrama temporal, pongámosle aquí. Este es el diagrama temporal del circuito. Así es como lo construimos entonces. Podemos construir diagramas temporales de cualquier circuito de control. Ya la idea es que estudien este, que no es tan simple. Ya nos fuimos con uno complicado inmediatamente, para que después estemos entrenando con otros circuitos. Ya estemos también ahí mirando con otros circuitos más simples, digamos, en la teoría. El día de mañana vamos a revisar diagramas temporales más sencillos, ya, para poder tener la base, digamos, aunque ya yo creo que con esto se comprendió, se comprendió el tema. No sé si hay dudas, preguntas con respecto a esto, si hay algo que añadir, comentarios o algo que no haya quedado claro. Pues vamos a ver mañana, ya por la hora. ¿Estamos ok entonces? ¿Con eso? Sí, profe. Ya. Eh, Vamos a dejar hasta ahí nomás, ya el resto lo vamos a revisar bien el día de mañana, que vamos a ver un circuito nuevo. Entonces, repasen este análisis que hicimos, ya es importante una de las cosas más importantes de este curso es que aprendan ya el analizar un circuito de control, aunque no lo hayan visto antes, aunque no lo conozcan, ya, pero que puedan ir viendo las variables, cómo se comportan, si es muy complejo, que sean capaces de hacer el diagrama temporal, de ir revisando, y una vez hecho el diagrama ya puedan comprender cómo se conjugan las distintas variables, cuándo se activa un contactor, cuándo no, eh, y con eso, digamos, saber cómo funciona el circuito y comprendiendo su funcionamiento ya pueden entonces evaluarlo, saber las fallas que está teniendo o saber cómo modificarlo. ¿Ya? Eso es, entonces, muchachos, por hoy. Ya el día de mañana nos vemos en la clase teórica. Ya, y ahí vamos a ir poniéndole más base a este asunto. Ya, muchachos, nos vemos el día de mañana entonces. Chao, profe. Nos vemos, fíjense, que estén bien. Igual usted.